para después poder bajarla y subirla a YouTube. Bueno, les decía que no es menor para mí empezar la clase diciéndoles esto, porque me parece que ustedes tienen que construir como también como docentes, como sujetos, sujetas políticos en la docencia, cuál es el posicionamiento que quieren tener frente a sus alumnos y sus alumnas. Eh, y eso es algo que algunas cosas les vamos a enseñar, pero es algo que tienen que decidir ustedes, que tienen que construir ustedes. Y en este sentido, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De, de poder comprender a sus alumnos, alumnas con discapacidad, poder reconocerlos como sujetos de derechos, reconocer que antes que la discapacidad son sujetos, son personas, tienen una historia, tienen una familia, tienen deseos, tienen futuro y proyectos, y que ustedes tienen que ayudar a que eso suceda, a que eso sea posible, ¿no? Tienen que, digamos, que permitir que sus alumnos crean en ellos mismos, ¿no? Que crean que pueden, que crean que son queridos, ¿no? Que pasan por la escuela y que la escuela es un lugar en el que pueden ser en todo lo que implica el poder ser, ¿no? Donde sean respetados, donde sean queridos, donde sean acompañados y donde el tener una discapacidad no sea el estigma ni la marca permanente, ¿no? Que muchas veces, si nos ponemos a contar experiencias, los chicos con discapacidad en las escuelas son los que siempre están afuera, los que hacemos faltar, los que hacemos repetir, los que hacemos para acá, ir al gabinete, ir al médico, traer el papelito, llevar el papelito, que va el expediente, que viene el expediente, que es la especial, que es la inspectora, ¿no? Están en ese lugar de, de manoseo muchas veces y perdemos un poco la idea de que es un niño, una niña que quiere aprender, ¿no? Y que está en la escuela para eso, como todo el resto, ¿no? Tener una discapacidad no modifica eso, no cambia, ¿no? La situación de nuestros niños y niñas en una situación de aprendizaje. Y ustedes como docentes tienen el rol de enseñar, ¿no? De enseñarles. Y ahí está la gran tarea, ¿no? Y la magia del ser docente, ¿no? Aprender ¿no? Siempre decimos, es un ida y vuelta, ¿no? Entre la enseñanza y el aprendizaje. Hay un sujeto que aprende, pero hay un sujeto que enseña, ¿no? Y bueno, y acá les toca a ustedes ver cómo van a enseñar, qué van a enseñar, de qué manera, ¿no? Y qué van a dejar. Así que bueno, para arrancar quería como hacerles esta presentación. Vamos a volver muchas veces sobre esto porque me parece importante que ustedes puedan, que todo el tiempo estemos reflexionando sobre esto, ¿no? Y muchas veces, por ahí me adelanto y seguramente lo repetiremos muchas veces durante el año, pero muchas veces una decisión que se toma en la escuela de, por ejemplo, bueno, que un chico no alcanzó determinados contenidos, entonces lo sacamos de la escuela, lo mandamos a otra escuela, ¿no? O bueno, o lo hacemos repetir infinitamente, o hay determinados maltratos muchas veces con las familias que hacen que se agoten y se vayan. Eso puede ser una situación que modifique para siempre la vida de ese alumno, ¿no? Y ustedes tienen que tomar conciencia también de la responsabilidad que implica esto, ¿no? En la trayectoria de vida, ¿no? Que lo que la trayectoria escolar representa en la trayectoria de vida de una persona, ¿no? De un sujeto. Piensen en sus propias trayectorias, ¿no? ¿Qué escuela fueron? ¿Qué maestros tuvieron? ¿Qué apoyo tuvieron? Si se las hicieron fáciles, si se las hicieron difícil, ¿no? Bueno, todo esto pensado en un contexto de discapacidad es una situación que muchas veces se hace aún más difícil, ¿no? Y más cuesta arriba. Así que bueno, un poco de esto va a ir la materia, de poder comprender, profundizar sobre la conceptualización en torno a la discapacidad, cuáles son los movimientos actuales de discapacidad, por dónde está yendo la construcción de la discapacidad. Ahora vamos a empezar a ver de cómo arrancó y vamos a ver cómo el concepto de discapacidad es un concepto que fue cambiando a lo largo de la historia, es una construcción social. La discapacidad no es un tema solo médico, no es un diagnóstico, ¿no? Es una construcción social. Eh,
ideológica y política también, ¿no? En relación a los derechos, en relación a cuál es el lugar en la sociedad de los sujetos con discapacidad. Así que un poco vamos a recorrer todo esto. Vamos también a aprender a leer los certificados de discapacidad, que es un documento que circula por nuestras manos, por nuestra vida de nuestros alumnos, y muchas veces no entendemos qué dice. Vamos a aprender a leer, a entender cómo se construye, cuál es la clasificación que se utiliza, bueno, todo lo que rodea esa cuestión. Y bueno, y por ahí vamos a ver hasta dónde llegamos este año, pero vamos a arrancar un poco por la historia, ¿no?, de la discapacidad. ¿Hasta acá alguien quiere comentar algo, decir algo mientras yo voy poniendo para compartir? Si alguien quiere aportar, se desmutea y arranca. Esperen que voy a cerrar un poco de cosas. Yo quería hacerte una consulta respecto a la actividad que dejaste. Sí. De las 4 imágenes. Sí. Está todo bueno, yo lo volqué en carpeta, digo, después lo subo. Cuestión que no aparece el foro para Sí, hacer esa actividad. Sí, me di cuenta que no estaba. Fue esos días que la plataforma andaba como el horror mismo, así que no quedó. Pero lo que voy a hacer, ahora vamos a trabajar un poco con esos conceptos, después se los subo se los adjunto, lo deba terminar con una propuesta de cuadro que tienen que hacer, se los agrego en un trabajo práctico 1, como hicimos en currículum, que la participación del foro directamente se los agrego en un trabajo. Dale, buenísimo. ¿Sí? Y después dentro de esa actividad había una parte que decía un texto de Agustina Palacios, capítulo 1. Sí. Ese no sé dónde está o no sé si lo subiste, porque yo la verdad que no lo encontré. No les paso, Vane, yo lo tengo. Ahora, después pásame vos, entonces. Está en el Drive, no sé si lo tienen compartido, pero si no les paso el link del Drive donde está subido. O se los paso por mail. ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Por mail, por WhatsApp? Tenemos grupo de WhatsApp. Bueno. Bueno, yo el año pasado tenía con las alumnas un grupo de WhatsApp donde yo les mandaba, yo siempre las clases, aunque las haga sincrónicas, las grabo, las subo a YouTube y después se las paso por WhatsApp. Y después también las subo a la plataforma, pero por lo general se las paso también por WhatsApp, y les puedo mandar también por ahí los links del Drive, no sé, bueno, si no se lo paso a la delegada y se los comparte ella, es lo mismo. Pero hay un texto que, bueno, ahora arrancamos con esto y después vemos qué pasó con el Drive, porque creo que estaba mencionado en la clase 1, capaz que no pudieron acceder. No, profe, sí estaba. Estaba porque yo lo descargué de ahí. Perfecto, bien. Bueno, cualquier cosa después se comparten el link del Drive y ahí está. Están todos los materiales de la unidad 1. Bueno, vamos a arrancar con la historia de la discapacidad, ¿sí? Vamos a arrancar primero con las fotos que yo les había puesto en la primera clase, de cuáles son estas imágenes, ¿no? Y los imaginarios que circulan en la sociedad en relación a la discapacidad, ¿no? Si alguna lo escribió en el foro, lo quiere comentar, que alguna eligió alguna de estas dos imágenes y quiere comentar qué imaginario hay tras esta imagen de la nena. Profe, cuando usted habla de imaginario social, ¿no? Porque yo eso lo hice y lo tengo en la carpeta. Yo lo anoté medio por arriba porque no sabía si abocaba a eso. Pero vio que usted abajo era como que nombraba esto de, bueno, del ser de luz, del desecho humano y demás. ¿Las imágenes tienen que ver con eso? Claro, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cuál es la idea, cuál es la idea que mayoritariamente en la sociedad hay respecto de las personas con discapacidad. Esta imagen nos remite, ¿a qué les remite? Y bueno, la de la nena con síndrome de Down, yo había puesto algo así como que la gente piensa, ay, es un angelito,
angelito o es un ser de luz. Como que es lo primero que dicen, ¿no? Y que se ve continuamente. Profe, o también se plantea que como que tienen un problema, como que se plantea, porque tienen discapacidad, tienen un problemita. O sea, yo lo escuché varias veces a eso. Sí, sí, totalmente, tal cual. Esta cuestión o el elegido, ¿no? Como hay, es un ser de otro planeta, es algo que una bendición o un ser especial, ¿no? Como un ser de luz, o esta idea bueno, de que porta un problema, ¿no? Algo le pasa, ¿no? Como la discapacidad como un problema de la persona, ¿no? Por supuesto, el problema es lo que padece, ¿no? Que por ejemplo así también se titula, padece una discapacidad, ¿no? Como siempre en el lugar de lo negativo, ¿no? Claro, como de tragedia. Exacto. Como de tragedia personal, que es lo que en uno de los primeros paradigmas se toma así. Exactamente. Bien. Profe, pero esto tiene también que ver con la historia de la discapacidad. Creo que Sí. una de las personas me había explicado que se veía como un problema por supuestamente un pecado que había cometido esa familia. Entonces era como tipo, no sé cómo explicarlo. Como, Un bueno, castigo. tenés un castigo. Sí, tal cual. Ahora lo vamos a ver un poco cómo se van dando ese cambio de concepción a lo largo de la historia. Pero bueno, también lo que vemos, lo que vamos a ver es que eso, por más que pareciera que es algo que pasó hace 5 siglos, todavía subyace, ¿no? Todavía sigue vigente esa idea, no es algo que porque así fue en la edad antigua, ahora eso ya está y estamos todos convencidos que es el modelo social de la discapacidad y que no, digamos, esta idea sigue muy arraigada, ¿no? Esta idea del ángel, del ser de luz, del ser especial, del ser enviado como una bendición, o esta idea también de lo contrario, ¿no? Del problema, del castigo, de por qué padezco esto, ¿no? ¿Por qué padece esto? ¿Qué problema tiene? Ay, pobre, tiene un hijo con discapacidad, pobrecito, ¿no? Estas dos ideas, ¿no? O del ser especial o del ser un problema, ¿no? Una carga. Y acá tenemos otra imagen, ¿no? De un mendigo, ¿no? Una persona con discapacidad que está pidiendo limosna, ¿no? ¿Qué les representa esta imagen? Esa debatíamos con mi compañera, como que atraviesa los 3 paradigmas, pareciera, ¿no? Porque hoy en día, por más que a lo largo del tiempo fueron cambiando muchas cosas, yo creo que tenemos como una mirada, eh, no no sé cómo decirlo, pero una mala mirada hacia esas personas, ¿viste? Como diciendo, los ves en la calle y por ahí pasas de largo y ni los ayudas, por así decirlo. Está quien te dice, ay, no, pobre, sí hay que ayudarlo, mentira, no sé si nada. Yo creo que la verdad que no sé quién ayuda, qué porcentaje de la gente puede llegar a ayudar. O por ahí, yo por ejemplo, ¿no? Yo me enfocaba en esto, de vos lo ves así sentado y lo veía 2 piernas, 2 brazos y bueno, podría estar trabajando. ¿Por qué está ahí? Entonces está ¿viste? Está todo el tiempo esta mirada. Y Claro, digo atraviesa los 3 porque me acuerdo que cuando vimos uno de los primeros modelos de la discapacidad, y es que porque se veía como un bastón como que era ciego, también esto en la educación como que en un tiempo se juntaban a todos los que tenían demencia con los que estaban en la calle, todos en un solo lugar para poder ser educados, ¿viste? Entonces como lo tomé como que atravesaba a todas, no me pude enfocar en una en sí, bueno, está dentro de este paradigma. Es Como que que ahora puede ser que sí, atraviese todas, no sé. sí, es un poco la idea del descarte, ¿no? De alguien que está, bueno, que no tiene ningún lugar en nuestra sociedad, ¿no? Que está por los márgenes, que está excluido, ¿no? De la sociedad. Y ahora vamos a ver también que esta idea que todavía sigue muy, muy vigente, ¿no? Porque bueno, esto que vos decís de, bueno, tiene 2 manos y 2 brazos, podría estar trabajando tranquilamente, pero ¿a dónde le dan trabajo, no? Entonces, bueno, quizá no le queda otra para la supervivencia
bueno, que pedir en la calle, ¿no? Que apelar a la caridad porque no puede subsistir, sino, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay una idea de descarte, ¿no? De que alguien que sobra en la sociedad, ¿no? Claro, es casi parecido, no te digo igual, ¿no? Porque no vayamos a comparar, pero bueno, ponerle que es casi parecido a la persona que sale de estar presa, por así decirlo. Claro. Sale y cómo se reinserta. Tiene mucho que Exacto. ver con lo mismo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esta cuestión del estigma, ¿no? De alguien que está marcado y que no puede, que queda por fuera de lo que llamamos, entre comillas, normal, entonces, bueno, está fuera de esto y sobrevive como puede, ¿no? Que haga lo que pueda. Acá tenemos estas otras dos imágenes y acá tenemos otra, bueno, la primera, una representación muy, muy común, ¿no? En las telenovelas, esto por supuesto es la imagen de una telenovela, ¿no? Cómo se representa muchas veces en los medios la discapacidad, ¿no? ¿Qué les representa esta imagen? La de la novela, la primera decís. Sí. Y por lo que se ve por la interacción, porque vos creo que en una parte hacías hincapié en esto del sillón. Ahí, no, ahí es donde no entendí, porque vos decís, bueno, si está, digamos, en silla de rueda, es como, no sé, raro fue. Pero bueno, me imagino un paradigma social porque están interactuando, dos personas que están vestidas de la misma manera, lo único que cambia es la dificultad que tiene una ante la otra. Sí, pero hay como un No llegué a gesto ver de más que estar eso. llorando, ¿no? De padecer, esta idea de estar tapada con la frazada, como bueno, como que es algo que se Ah, oculta, ¿no? sí, Como bueno, como ocultando esas piernas, que sí, sí, sí. seguramente Profe, son. Sí, yo lo veo como que la que está en el sillón como que se pone a la altura, eh, no sé, capaz que es una idea errónea, pero como se pone a la altura para que la otra no se sienta mal. sí, eso puede ser, eso también puede ser. Hay como una idea bueno, de la discapacidad como un padecimiento, ¿no? Como que un poco también con lo de entre el castigo y la Claro, bendición como algo, bueno, que es para sufrir y que, bueno, que está postrada, esta idea del estar postrada, ¿no? Que también es tan común, ¿no? Que se escucha tanto, como, bueno, tenés una diversidad en el cuerpo y eso hace que estés postrada, que no puedas, que no salgas que no salgan de la casa, no se los vea, ¿no? En la vida pública, en la calle. Hay un poco de eso en esa imagen. Y en esa novela, ¿no? Que era así muy de la lágrima y del estar todo el día llorando por haber quedado con una discapacidad, ¿no? Sobre todo, bueno, una persona que la adquiere por algún accidente, cómo vive esa cuestión de tener un cuerpo ahora discapacitado, y enfrentarse a eso, frente a la vida que tenía antes y la vida que tiene ahora, y ese lugar de víctima también, ¿no? Bueno, de sentirse, entre comillas, pobrecita, ¿no? Una víctima, un padecimiento, ¿no? yo en ese puse también como que fuera, como si es una maldición y que del otro lado hay como cierto tipo de superioridad, ¿no? Como que ella lo ve desde ese lado, de que la otra persona es superior porque, bueno, está sentada en el sillón y puede andar y ella como que tiene, como que se ve desde otro lado. Sí, por ahí también Hola, puede ser. profe. Sí, Como que en esa imagen como que está todo el tiempo, se limita a la persona. exacto. Exacto. Frente, ¿no? a la otra imagen que quizá tiene el mismo problema en una pierna y está en otra actitud, ¿no? Está, Claro, en comparación de la otra imagen, hay como otra mirada, otra lectura de la imagen, ¿no? exactamente, ahí hay un contraste, ¿no? Digamos, una persona que, bueno, que acá que hace un deporte, que tiene una prótesis, y bueno, y que está también como enfrentándolo de otra manera, ¿no?
¿Alguien quería decir algo? Hola, profe, yo. Sí. También. Bueno, yo lo vi también como mi compañera, pero también en la imagen vi que está la inclusión, pero que siempre está la mirada que discapacita, la mirada de la sociedad, porque es como que están mirando ahí lo que les falta. Sí, hay un poco. Yo lo que vi igual, yo lo que vi, al estar las tres compitiendo, a la misma altura están, porque están las tres en una misma competencia, entonces estamos ante, digamos, una mirada social donde ya cambia esto. Está mirando por ahí porque, no sé, la veo como que se está acomodando o sacando, ponerle esa parte, entonces como que la intentan ayudar. Convengamos que es una imagen, ¿no? Sí, bueno, la idea es, bueno, a ver qué nos dispara, ¿no? Y en esto de qué nos dispara a pensar, un poco aparece esto de, bueno, los imaginarios, porque algunas cosas las escuchamos o alguna vez las vimos en la tele o alguien dijo, o sea, un poco la imagen dispara lo que nos puede representar socialmente esa idea, ¿no? También puede ser esto que dicen y también esto de, bueno, de ella querer que igualarse con las otras, ¿no? Hay también como una idea normalizadora, ¿no? De bueno, de ahora se sacó la pierna, sé que para nadar, pero bueno, como esa prótesis que la normalizo, la iguala, digamos, a las otras dos. Pero bueno, a su vez, a veces hay como una idea de, sobre todo en los deportistas, ¿no? Como bueno, el héroe que logra, ¿no? Hay como, se resalta mucho esta cosa de, bueno, como alguien que es rarísimo, ¿no? Que son muy pocos, los que logran por su esfuerzo y por ser como una cosa muy tenaz y con mucha valentía, ¿no? Como, bueno, como exaltar muchas veces a las personas que logran determinada actitud heroica, sobre todo, bueno, vinculada al deporte, gente que cruza nadando un río, que hace, bueno, ¿no? Bueno, con una cosa también de resaltarlo como raro, ¿no? Porque si lo resaltamos tanto es porque es algo muy raro, que pasa muy pocas veces, y que es como una actitud de un superhéroe casi, ¿no? Bueno, alguien que lo logra, pero que es como muy raro, ¿no? También como algo muy alejado de la realidad, ¿no? Como algo súper raro eso, como muy exclusivo para muy pocos y muy raro y alejado de la realidad, ¿no? También puede haber algo de eso. Claro, por ahí tiene que ver con esto del, viste, algo interno, viste, ese yo puedo, y tiene que ver mucho también con quién lo acompaña, ¿no? Con la familia o quien vaya a acompañar a esa persona a ver qué es lo que puede lograr, tiene mucho que ver con eso. Tal cual. Bien. Bueno, todas estas imágenes un poco son ideas que ahora vamos a tratar de ubicar en el contexto histórico, ¿no? Y cómo se fueron apareciendo en distintos modelos, en distintas etapas de la historia, pero que también estamos viendo que todavía están latentes, ¿no? Que si bien empezaron en la Edad Antigua, en la Edad Media o en la modernidad, bueno, todavía hay estas ideas, no quiere decir que esté totalmente superado. Entonces, bueno, hablar de modelos de discapacidad implica que tuvieron un auge en determinado momento histórico, pero que tampoco se fueron del todo estas ideas, ¿no? Y eso es importante también reconocerlo todo el tiempo, porque también poder reconocer desde qué modelo, desde qué paradigma está posicionada una práctica, una institución o una persona, ¿no? que ofrece por ahí algún servicio para personas con discapacidad, poder identificar de dónde está posicionada esa institución, esa persona, nos va a permitir identificar cómo la considera, ¿no? Qué espera y hacia dónde apunta con ese trabajo, ¿no? Con eso que propone. Esto lo vamos a ir desarmando ahora en esta clase y en las siguientes, pero muchas veces identificar el modelo en el cual se inscriben algunas prácticas es importante. Y vamos a ver que en educación, sobre todo, hay muchas prácticas que están ancladas en modelos muy viejos, ¿no? No todas las prácticas educativas están ancladas en el actual modelo social de la discapacidad, ¿no? Muchas están todavía en tensión o en tironeo con modelos que son antiguos, que son, deberían estar pasados, dejados atrás, y sin embargo todo el tiempo
afloran, emergen y están ahí como en capas latentes, ¿no? Bueno, hablamos como de dos grandes modelos en la historia de la discapacidad. El primero es el modelo de prescindencia. Prescindir significa que algo de lo que no necesito, algo que está de más, algo que me sobra, algo que es prescindente, es algo que no me aporta nada y que puedo eliminarlo y no me va a cambiar en absoluto nada, algo de lo que puedo prescindir. El modelo de prescindencia empezó en la Edad Antigua y sucedió hasta la Edad Media, fue cambiando, ahora vamos a ver, hoy vamos a empezar a ver un poco el modelo de prescindencia, cómo fue cambiando un poco esta idea de la Edad Antigua a la Edad Media en relación al modelo de prescindencia, y después ya en la modernidad, digamos, ya en el siglo, final del siglo XVIII, final del siglo XIX, principio del siglo XX, empieza el modelo rehabilitador con el auge de la medicina. Esto claramente tiene que ver con ese hito histórico de la medicina, y cómo se empieza a instalar la idea del modelo rehabilitador, el modelo normalizador o el modelo médico. Son tres formas de llamarlo, son sinónimos, ¿sí? Por eso modelo médico, porque es un modelo centrado en la práctica médica, como la posibilidad de rehabilitar y de curar y de eliminar esa diferencia que tiene la persona. Después lo vamos a profundizar. Esto empieza en la modernidad y dura, digamos, hasta las últimas décadas, cuando empezamos a hablar del modelo social de la discapacidad, pero es el modelo que todavía más prevalece, ¿no? Y que también es el modelo en el que surge la educación especial como tal, dentro del marco del modelo rehabilitador, por eso el nombre también de educación especial. Y todavía, miren cómo recién empezamos a hablar con mucha lentitud y dificultad de educación inclusiva, ¿no? Empezamos recién ahora, hace algunos pocos años, a hablar en estos términos, ¿no? Todavía está súper instalada esta idea de lo especial como el paradigma, ¿no? Que eso es un término bien anclado en el modelo médico, en el modelo rehabilitador, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar a hablar del modelo de prescindencia, que es el más antiguo, bueno, que considera que las personas con discapacidad, PCD significa persona con discapacidad, son innecesarias, ¿no? Por eso de las cuales podemos prescindir. Hay una justificación religiosa de la discapacidad, considerada como un castigo. Acá empieza, primero aparece lo que hablábamos hace un ratito, al principio aparece esta idea del castigo, ¿no? De algo casi como un demonio, endemoniado. Ahora vamos a ver algunas imágenes, pero hay como muchas imágenes y dibujos, sobre todo piezas artísticas, que un poco retratan esta cuestión de lo demoníaco que tenían las personas con discapacidad, algo como casi monstruoso, como un castigo. Y un poco eso subyace, digamos, y marca las partes, digamos, que las personas con discapacidad no tienen nada para aportar, ¿no? Que son una carga que debe ser eliminada de la sociedad, ¿no? Por eso claramente se llama así el modelo. Y que la sociedad puede prescindir de estas personas, puede eliminarlas porque son una carga, ¿no? Si yo quedan en la sociedad, son una carga para la sociedad, no aportan nada, entonces se empiezan a instalar prácticas de eliminación de las personas, ¿no? Directamente de un modelo de exterminio. Por eso el modelo de prescindencia se divide en dos submodelos. El más antiguo y el más tremendo es el submodelo eugenésico. Eugenesia significa asesinar, claramente, o sea, matarlo. Y el submodelo de marginación. El submodelo eugenésico directamente consideraba que las personas no merecían vivir, entonces se instalan un modelo de exterminio de las personas con discapacidad, que son asesinadas o en algunos pocos casos utilizadas para diversión o servidumbre, pero básicamente, si se las identificaba como tales, se las mataba directamente. Esto es en lo más antiguo. Después, sobre todo, cuando empiezan las guerras en siglo XVII, siglo XVI, XVII, bueno, al haber tantas guerras y volver tantas personas mutiladas de la guerra, un poco empieza, digamos, ya no son castigos divinos, ni son cuestiones religiosas, son personas que fueron a luchar
por una guerra para defender un país y vuelven lesionadas, ¿no? Y un poco ahí empieza a cambiar la mirada, porque ya no se las puede matar, porque fueron a dar la vida y fueron a luchar y vuelven heridas. Entonces empieza un poco a cambiar la idea y ya se habla como se las empieza a considerar inferiores, ¿no? Ya no prescindibles y eliminables, sino en un rango de inferioridad. Entonces, en vez de un modelo de exterminio, hablamos de un modelo de exclusión, que las considera inferiores y por lo tanto las hace a un lado, las excluye y las margina de la sociedad, ¿sí? Y acá sí empieza a aparecer fuertemente la mendicidad, también, todo también muy vinculado, bueno, personas que volvían heridas de la guerra y que quedan en las afueras de las iglesias, en las afueras de los castillos, pidiendo limosna. Y también, bueno, el tema de diversión y servidumbre es un tema que continúa, ¿no? Y se instala un poco más. Acá, esta es una imagen hay como muchos relatos de Esparta y cómo se tiraba a las personas con discapacidad, se las subía a un monte y se las tiraba directamente por la montaña y se las mataba directamente. Esto es un registro un poco de esa situación, de cómo se exterminaba, se mataba a las personas que tenían alguna discapacidad. Y en los niños, las prácticas también eran de infanticidio, se llama, ¿sí? Esto lo relata muy bien en el texto de Agustina Palacios, lo van a ver. Acá tenemos como, bueno, dos piezas artísticas que un poco relatan cómo se eliminaba y se practicaba el infanticidio con los niños, sobre todo especialmente con los niños que nacían con malformaciones y con alguna discapacidad. Esta también es una pintura muy antigua que también miren cómo retrata el asesinato de los niños, ¿no? Cómo quedó esto registrado en la historia, ¿no? Bien, así como esto hay montones de dibujos, si alguna quiere buscar, hay montones de dibujos que relatan un poco esta idea del asesinato, ¿no? Del exterminar a las personas con discapacidad y a los niños con discapacidad. Ya para el submodelo de marginación encontramos este tipo de imágenes que relatan esto de la mendicidad, ¿no? Claramente en un lugar de exclusión por fuera de la sociedad, en los márgenes, viviendo en las calles, viviendo en las afueras de las instituciones, pidiendo, ¿no? Viviendo de la caridad de los ricos, de la iglesia, bueno, cómo se retrata todo esto también en las pinturas, ¿sí? Y acá tenemos algunas imágenes en relación a los bufones, ¿no? Y a esta idea de las personas con discapacidad para la servidumbre, para el entretenimiento, los enanos de circo, los bufones, no me acuerdo cómo se llaman, los que cantaban también, les cantaban a los reyes, bueno. Todo este uso de las personas con discapacidad, considerándolas inferiores, considerándolas casi animales, ¿no? Y bueno, y que servían de alguna manera a las clases poderosas para el entretenimiento y para la servidumbre, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna quiere decir algo? ¿Vieron en el cuadro de las meninas que hay una enana también ahí registrada, ¿no? En ese cuadro. Bien, y acá para mostrarles, ¿no? Cómo esto de la mendicidad, estas son fotos actuales, pero bueno, cómo este es un modelo de marginación que refiere al 1700 y al 1800, cómo todavía sigue, ¿no? Vigente, ¿no? Las personas que están por fuera del sistema, por fuera de la sociedad, que no acceden a un trabajo, bueno, muchas veces no les queda otra posibilidad que acudir a la mendicidad, ¿no?
como hace 400, 300 años, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿Qué hora es? ¿Qué cuando? A ver, tampoco me las quiero. Bueno, avanzamos un poquito con el modelo rehabilitador. Si hasta acá más o menos está claro. Lo que van a tener que, lo que explica muy bien en el texto Agustina Palacios, es un poco, bueno, cómo, bueno, les van a leer ahí un poco más en detalle cómo se fue construyendo esto, y bueno, cómo fue como cambiando esta idea en la sociedad. Y bueno, y sobre todo ir enfocando después en el cuadro que van a tener que hacer, que lo van a ver al final, van a tener que sacar algunas categorías, ¿no?, del texto de Agustina Palacios. Es un registro muy sencillo del texto, con algunas categorías, ¿no?, en cada uno de los modelos, cuál era cómo se consideraba la persona con discapacidad, cuál era la respuesta social, cuál era la respuesta educativa, ¿no?, cuál era la respuesta hacia los niños y las niñas y demás. Bueno, esto es como el modelo más dentro del paradigma de prescindencia. Recuerden que hay dos modelos, el modelo de prescindencia y este es el modelo rehabilitador. También se ubica dentro del paradigma de la prescindencia, es decir, que el modelo rehabilitador, si bien pone toda una voluntad o intenta, ¿no?, rehabilitar y normalizar a las personas, también se ubica dentro del modelo del paradigma de prescindencia porque considera como esa discapacidad como algo que no tiene que existir, ¿no? Entonces va a tratar de eliminar esa discapacidad, normalizarla, para que esa persona se normalice. Por eso se llama modelo normalizador, ¿no? Este modelo establece que hay un estándar de lo que es la normalidad, el cuerpo normal, y al que no llega a ese estándar lo intenta normalizar para que pase a ser uno igualito al resto, ¿no? No tiene en cuenta lo subjetivo, a ese sujeto, a cuál es la condición de ese sujeto, sino que directamente lo trata como un cuerpo eh, enfermo que tiene un problema y que hay que curar ese problema, ¿no?, que hay que rehabilitar esa situación. Por eso les recuerdo que las tres maneras de nombrar este modelo es el modelo rehabilitador, el modelo normalizador y el modelo médico, ¿sí? Entonces acá aparece, si en el otro modelo era la justificación religiosa, acá aparece la justificación científica de la discapacidad. Esto, recuerden que nace sobre principios del 1900, con el auge de la medicina, ¿sí? 1900, por eso hablamos de la modernidad. En el texto van a tener ahí los años. Hablamos de principios del 1900, cuando empieza a surgir la ciencia y la medicina, ¿sí? Entonces hablamos de que la deficiencia es como igual a la enfermedad y es igual a la anormalidad, ¿no? Esta idea de lo normal y lo anormal, lo no normal, como sinónimos, ¿no? Y también acá aparece esta idea de la productividad, o no, la persona como tiene que ser productiva. Estamos también en un auge del modelo industrial donde la persona tiene que producir, tiene que trabajar, sobre todo ya en el siglo XX con el capitalismo, ¿no? La persona se mide en tanto es productiva, puede trabajar, puede producir riqueza. Entonces, bueno, aparece esta idea de que las personas con discapacidad tienen que de alguna manera poder producir y poder ser rentables en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, curarlas, rehabilitarlas va a permitir que sea una persona que esté disponible también como fuerza de trabajo para producir y ser rentable. Si no, es una carga para la sociedad, ¿no? Hay que pagar, hay que subsidiarla, hay que curarla, bueno, hay que destinarle un montón de recursos y esa persona no devuelve nada al Estado, no produce. Entonces, bueno, empieza esta idea de rehabilitar o normalizar a estas personas para que logren asimilarse, ¿no?, a las demás y ser válidas y ser capaces. Y acá empieza a aparecer esta idea de la capacidad,
que es tan importante, y vamos a volver mucho sobre esta idea de la capacidad, tan instalada en la discapacidad, ¿no? En la falta de capacidad, esta idea del capacitismo que la vamos a retomar después, que es una idea que hoy tiene mucha fuerza, digamos, en relación a las teorías críticas, ¿no? De la discapacidad. Pero después vamos a volver. Bien, acá hay como 2 imágenes para retratar un poquito esta idea, ¿no? Digamos, miren en la primera imagen, que es algo, bueno, una imagen no tan antigua, debe ser de principios de 1900, donde hay una persona acostada y rodeada, ¿no? Manipulada, siendo manipulada por un montón de médicos que van a tratar de curarle esa discapacidad, de normalizarla, de sacarle la discapacidad. Y un poco en nombre de este modelo se empiezan a producir un montón de prácticas médicas muy invasivas, que eran tremendas, ¿no? Someter a las personas a experimentos, a distintos tratamientos para estirarle una pierna que tenía más corta, para ponerle, bueno, como vemos en el dibujito, ¿no? Enchufarla a un montón de cuestiones, porque también la ciencia está en estudio y prueba, se probaba con las personas, ¿no? Entonces se las sometía a situaciones realmente muy, digamos, de mucha, de mucho maltrato, ¿no? Y de mucha, bueno, manoseo, para tratar de curarla, ¿no? También aparecen las instituciones especializadas en rehabilitación, lugares donde con el objetivo de curar a las personas, hay imágenes que son tremendas, hospitales. Profe, Sí. ¿se puede decir que hoy en día, por ejemplo, en la actualidad, el modelo rehabilitador sigue vigente? Sí, mucho. Claro, porque sigue ¿Dónde habiendo lo ves vos, por ejemplo? terapia, psicología, escuelas especiales. Es como tratar de normalizar hasta la actualidad a las personas con discapacidad. Sí, totalmente. Hay como digamos, en relación a las terapias y a eso hay como hay como que también mirar, porque está bien que haya terapias, ¿no? Por supuesto, y que haya posibilidades de rehabilitación, por supuesto, no estamos diciendo que eso está mal, pero muchas veces lo que hacen esas prácticas son, bueno, poner siempre el objetivo en la curación, ¿no? Y no en lo que le está pasando a este sujeto hoy y a cómo se empodera de lo que es hoy y cómo aprende a valorar lo que es, a querer lo que es, a desear lo que es, y no siempre estar corriendo tras un ideal del cuerpo normal o del ser normal, porque todo el tiempo le estamos marcando que es anormal, ¿no? Y que necesita seguir curándose para ser determinada ideal de la normalidad. Entonces, bueno, en esa búsqueda permanente de la normalidad hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Hasta dónde esas intervenciones están anulando al sujeto que es, hasta dónde, bueno, se está dotando a esa persona de herramientas para que tenga autonomía. ¿Cuál es el objetivo de esas intervenciones, no? ¿Curarla o que sea autónoma, independiente con lo que es, no? Bueno, ahí hay como un montón de variantes, ¿no? Y de variables para hacia dónde vamos con esas intervenciones, ¿no? Son respetuosas de las diferentes formas de aprender, de las diferentes formas de expresarse, de las diferentes formas de vivir, o solo atienden a un determinado y único modelo estructurado de que es de la normalidad, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que está en tensión, porque aparte muchas veces cuando hablamos de modelo social lo vamos a ver mucho más, pero hablamos de que lo que tiene que modificarse también es el entorno, porque la discapacidad aparece cuando hay un entorno que pone una barrera, ¿no? Si una persona está en silla de ruedas y hay rampa por todos lados, puede circular igual que yo que tengo 2 piernas, digamos, ¿no? Aparece cuando hay una escalera, cuando no hay una rampa, cuando no hay una vereda accesible, bueno. Entonces, el modelo rehabilitador, centralmente la idea es que es un problema de la persona,
y que la que se tiene que curar es la persona, no modifico en absoluto el entorno, ¿sí? Entonces, bueno, como para que les quede claro esto, siempre está el foco puesto ahí, ¿no? Y el esfuerzo lo tiene que hacer la persona para curarse, para como sea que pueda, que haga lo que tenga, pero el esfuerzo lo tiene que hacer la persona porque es la que tiene el problema. El problema no está ni en la falta de rampa, ni en bueno, yo voy a lograr que esa persona pueda caminar como sea para que pueda subir la escalera, no voy a cuestionarme que tengo que hacer una rampa. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo muy, muy simple, pero para que se entiendan cuál es el posicionamiento que tiene este modelo, ¿no? Entonces, bueno, siempre enfoca a trabajar sobre la persona, ¿no? Sobre la persona aparte aislada en un consultorio, aislada de su contexto, aislada de su grupo familiar, aislada de su situación comunitaria, bueno, encerrada en 4 paredes con un médico que cree que una persona es solo un cuerpo enfermo, ¿no? Que hay que curar. Eso es como la idea central del modelo rehabilitador. Que sí, por supuesto que está absolutamente vigente en muchísimas prácticas, ¿no? En muchísimas prácticas, instituciones, formas de nombrar a la discapacidad. Yo les ponía también ahí en la clase, bueno, toda esta cuestión que hay, bueno, ¿cómo se dice, no? Se dice discapacitado, se dice capacidades diferentes, se dice capacidades especiales. ¿Qué les parece a ustedes con estas palabras? ¿A qué refieren? ¿A qué modelo? Si yo digo capacidad especial, ¿a qué les refiere? Seguimos poniendo etiquetas. Son personas. Si yo digo capacidad especial, ¿qué les parece? ¿Qué es Y es una lo que capacidad estábamos hablando especial? del paradigma del déficit, por ejemplo, angelitos, es como que tienen una capacidad especial, algo que no tenemos, por ejemplo, las personas que no tienen discapacidad. Bien. Va por ahí, sí. Ya sea porque es un angelito o porque es un superhéroe que logró, logró, no sé, escalar el Everest levantándole una pierna. Entonces tiene una capacidad especial porque, bueno, ¿no? Hay una cosa ahí de lo también, ¿no? Bien anclada en el déficit, en lo que le falta. ¿Verdad? Si resalta una capacidad especial es porque estoy resaltando que hay una capacidad que no tiene, ¿no? Que le falta. Bien. Constanza Orbez, que yo se la mandé en el video, dice en la otra clase, ella dice, bueno, capacidades diferentes tienen un vaso y un balde, no sé si la escucharon alguna vez. Sí, sí, lo vimos, que ella dice que las pizzas son especiales. Claro. Entonces uno se queda pensando porque dice, es verdad, es como que uno sigue poniendo etiquetas donde no las hay. Y creo que de hecho ella dice como que son personas con capacidades diferentes, no son especiales ni discapacitados, como que todos esos conceptos son erróneos. Y seguimos ella dice poniendo el que, foco obviamente a la persona. claro, ella dice que capacidad diferente tienen un vaso y un balde. Las personas no tienen Claro. capacidad diferente, porque ahí estamos hablando, como decía recién, en la palabra capacidad. Yo estoy poniendo el foco en la capacidad especial, la capacidad diferente. Bueno, la forma es persona con discapacidad, o ahora persona con diversidad funcional, esto lo vamos a ver más adelante, pero principalmente es una persona que tiene un nombre y que después tiene una condición, pero primero es una persona, ¿no? Nunca poner o anteponer, sobre todo cuando las que nos mencionamos somos nosotros, porque bueno, las personas con discapacidad que se empoderan de su situación muchas veces se hacen llamar, de hecho, las personas con autismo que se hacen llamar, bueno, son autistas, ASPIS, o se empoderan de su condición y se hacen llamar de determinada manera. Bueno, para los que nos nombramos y no somos las personas con discapacidad, la manera de decir persona con discapacidad, ¿no? Siempre primero su condición de persona, de sujeto, ¿sí?
Pero bueno, volviendo acá para el último repasito, cuando hablamos de modelo rehabilitador, hablamos de la discapacidad como un déficit, como algo que le falta, ¿sí? Siempre está puesto ahí, ¿no? El tema de la discapacidad es algo que él es, algo que tiene menos, una capacidad que tiene por debajo, que le falta, ¿sí? En relación a un estándar de qué es lo normal, ¿no? Lo normal es tener 2 piernas, tener 2 ojos, tener 2, bueno. Lo anormal es lo que no tiene eso, ¿no? Lo que le falta. Y fíjense cómo esta idea también está tan anclada en lo educativo. No sé si alguna vez leyeron informes de chicos con discapacidad de la escuela. ¿Alguna vez vieron alguno? ¿Leyeron alguno? No. Bueno, por lo general arrancan diciendo, fulanito no puede leer, no puede concentrarse, no puede, o sea, primero es una lista de todo lo que no, los informes, ¿no? Suelen ser listas de lo que no, lo que le falta, lo que no puede, lo que no logra, lo que no alcanza, lo que no le sale, bueno, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y qué puede? ¿No? ¿Qué puede? Algo debe poder. ¿No? Bueno, ahí nos tenemos que centrar siempre en lo que puede, porque desde ahí ese va a ser nuestro material para que pueda, ¿no? Para que sí pueda. Pero bueno, esto de pararse en el déficit es una práctica muy arraigada en lo educativo, ¿sí? Bueno, y por supuesto el énfasis se sitúa en la persona y su deficiencia, ¿no? En lo que le falta, caracterizada como una anomalía patológica, ¿no? Porque por supuesto siempre es un tema de una patología, de un problema de salud, que impide a la persona realizar actividades que se consideran normales, ¿sí? Entonces acá por eso el otro sinónimo es el modelo médico, porque considera que la discapacidad es un problema de una enfermedad, un problema de la salud, ¿sí? Y esto vamos a ver cómo con el modelo social cambia de foco, ¿sí? Si bien reconoce que hay una concepción, una situación de la persona en relación a su cuerpo, bueno, el concepto de salud también es un concepto amplio que involucra el contexto, que involucra el medio, ¿no? Que involucra la salud emocional, la salud mental, ¿no? No solo es el cuerpo, una parte del cuerpo que falta o que tiene una función diferente, ¿sí? Entonces, bueno, confundir enfermedad con discapacidad es algo también muy común, que está muy arraigado, esto que decíamos antes, bueno, el que padece una discapacidad, ¿no? La persona es súper sana y, bueno, por ahí le falta una pierna, pero tiene un estado de salud mejor que yo, en su corazón, en su sangre, en sus valores sanguíneos, y sin embargo, bueno, por ahí una persona que tiene las 2 piernas, bueno, tiene un problema al corazón, tiene 4 bypass y es mucho más enfermo, digamos, su cuerpo está mucho más, entre comillas, enfermo o con posibilidades de riesgo de vida que una persona que por ahí le falta una pierna o que tiene una parálisis cerebral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto de confundir discapacidad con enfermedad, con una patología, con un problema médico, es una cuestión claramente de este modelo. Y también no pensar que solo los médicos lo curan, ¿no? Y es algo también, ¿no? La hegemonía médica, el modelo médico hegemónico en relación a la discapacidad es absolutamente vigente también, ¿no? Y muy difícil, ¿no? Cuando a veces en la escuela dicen no, que pedirle a la mamá que mande un certificado médico donde diga que puede hacer tal cosa, que puede, o sea, siempre el eje está puesto en lo médico, ¿no? En que un médico recete, en que un médico indique, en que un médico, y pensemos en un chico con síndrome de Down que pueda tener a veces asociado una patología cardíaca, pero no siempre, y que tiene un problema genético. No tiene ningún otro problema, ¿no? Tiene más cromosomas, nada más. Después no tiene otro problema. Y bueno, ¿y por qué ponemos el foco en lo médico? Mucho más en un chico con síndrome de Down que en otro que no tiene síndrome de Down, que por ahí en apariencia no tiene nada, pero que por ahí tiene un problema cardíaco, un problema respiratorio, y por ahí nadie le pide, nadie le pregunta,
¿no? Entonces, bueno, siempre esto de asociar la discapacidad con la enfermedad es algo que también caemos todo el tiempo. Recurrentemente desde la escuela caemos en eso, ¿no? En pensar en la cuestión médica y en confundir discapacidad con enfermedad, ¿sí? Bien. Repasito del modelo normalizador, del modelo rehabilitador o modelo médico. Las personas con discapacidad no son normales, se considera que debe realizarse todo lo necesario a fin de lograr que se normalicen. Subestima las capacidades que tiene, esto que les decía de poner todo el tiempo el foco en lo que no puede, o fíjense como muchas veces se llama a las personas ciegas, ¿no? No vidente, ¿no? Todas habrán escuchado que se dice no vidente. Ahora, podríamos decir que tienen desarrollado un oído maravilloso las personas no videntes, ¿no? Que son súper auditivas, porque desarrollan mucho más otro sentido que la vista, y sin embargo, ¿cómo se las nombra? Como no videntes, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, esto de siempre, eso que le falta o esa capacidad que puede estar afectada por una condición determinada, hace que sea el eje, el centro de esa persona, nos oculta por detrás todo lo que sí puede, cuáles son sus capacidades, ¿sí? Un chico con autismo puede tener una dificultad en la comunicación, pero por ahí tiene mucha memoria, tiene mucha expresividad, es muy visual, y puede aprovechar, puede y tiene capacidad para un montón de otras cosas que muchas veces quedan invisibilizadas por lo primero que aparece en su rótulo de la discapacidad. ¿Sí? ¿Les suena esto que les digo? Bueno, una persona que por ahí está en silla de ruedas, bueno, cuando ves deportistas jugando al básquet, qué sé yo, bueno, hay un montón de cosas que sí pueden hacer y tienen un montón de capacidades que son mucho más valorables y que tenemos que descubrir, y que como docentes es nuestra tarea especial, particular, descubrir cuáles son las capacidades, cuáles son los fuertes desde los cuales yo me voy a parar para poder enseñarle, ¿no? Porque bueno, si le cuesta prestar atención, tiene un déficit de atención, se distrae fácil, ¿cómo hago? Voy a tener que descubrir qué puede, qué le gusta, y voy a tener que entrarle por ahí, si no, no le voy a poder aprender. Si yo escribo en el pizarrón y no me da bolilla, ¿cómo le voy a enseñar? ¿No? Van a tener que descubrir sus capacidades, sus intereses, y desde ahí van a tener que ustedes, ese va a ser su problema de enseñanza, ¿no? ¿Cómo le enseño a este chico que no me presta atención, se distrae fácil, bueno, ahí aparece el problema de enseñanza y no el problema de aprendizaje, ¿no? Los chicos, las personas aprendemos como podemos, como nos toca aprender, ¿no? Hay distintas inteligencias, hay distintas formas, hay más visuales, más memoriosos, hay personas que tienen más habilidad para la matemática, personas que tienen más habilidad para la historia, para la ciencia, ¿no? Eso es normal, eso es natural, digamos, y no tiene que ver con la discapacidad, ¿no? No tiene que ver con si tiene un diagnóstico específico. Entonces, bueno, esto es una tarea súper importante a tener siempre en cuenta. El concepto de recuperación de deficiencia a ser erradicada, ¿no? De cura, ¿no? Esta cosa bueno, que se tiene que curar, ¿no? Y que siempre está enfermo, y hasta que no le sacamos esa deficiencia, no le erradicamos esa deficiencia, la persona no se cura y por lo tanto no se recupera, no se rehabilita. Integración, la integramos a la sociedad solo en la medida en que se rehabilita, ¿no? En que disimule u oculte su diferencia, ¿no? Y que se asemeje a los demás. Fíjense esta práctica que se realiza muchas veces con los implantes cocleares, ¿sí? No sé si alguna sabe, pero hay muchos chicos, niños, niñas que nacen con problemas de audición, sordos,
y se les pone un implante por dentro en el cerebro y después eso después lleva como un audífono por afuera que hace que puedan escuchar muchas veces. Entonces, bueno, digamos, el tema es que las personas sordas se consideran como una identidad, ¿no? Y bueno, y a estas personas se las normaliza, se las hace que escuchen, muchas veces se les niega esta posibilidad de desarrollar su identidad como persona sorda, de desarrollar el lenguaje de señas. También trae muchas consecuencias tener ese implante adentro de la cabeza, hace que tenga muchas colaterales, no, efectos secundarios, ¿no? Y bueno, y esto es algo que se sigue utilizando un montón, ¿no? Está muy instalado el tema de los implantes cocleares. Bien. Y por último, la idea de paternalismo de paternalismo y de discriminación, ¿no? Digamos, acá hay una idea bueno, de que son personas del pobrecito, de que son personas a proteger, a rehabilitar, a curar, a cuidar, o sea, como una idea muy paternalista y sobreprotectora, que también se traslada mucho a las familias, ¿no? En relación a, bueno, esto de considerar los niños eternos, esta idea que veíamos también con la nena, ¿no? El angelito, esta bolsa, la nena con síndrome de Down, que muchas veces a los adultos con síndrome de Down se les dice, ay, el chico, la chica, ¿no? De creer los niños eternos, de infantilizar a la discapacidad, de no considerarlos y considerarlas sujetos sexuales con capacidad de vivir una sexualidad. Bueno, esto es algo que también vamos a retomar en relación a la ESI y la discapacidad. Pero bueno, también esta idea de anular, ¿no? al sujeto en su integralidad, ¿no? No solo en sus capacidades, sino también en su identidad, en su sexualidad, en su libertad, en su autonomía, ¿no? Tras esta intención de rehabilitar y curar y normalizar, muchas veces por lo bajo está todo esto bueno, de tratarlo como una cosa, ¿no? Casi como una cosa que hay que curarla, que otros deciden qué le van a hacer, y por ende, bueno, una práctica absolutamente discriminatoria, ¿no? Y no respetuosa del sujeto y de su identidad. Bien, estas son algunas de las instituciones clásicas que se empiezan a instalar dentro del modelo rehabilitador. Hablamos de, bueno, tratamientos y aplicaciones de avances científicos para la cura. Acá aparece, como les decía también, la educación especial, aparece como, después lo vamos a retomar, la educación especial aparece también dentro de este modelo sobre 1950 más o menos, para justamente pensar en cómo educar a estas personas para normalizarlas, pero que requieren un trato especial porque no son normales. Entonces se piensa una institución en la educación especial como una institución que va a educar con esto de, entre comillas, especial, brindar un trato especial, acá también esto de lo paternalista, ¿no? Para estas personas que, pobrecitas, no pueden aprender. También, bueno, toda la idea de la institucionalización, ¿no? Las instituciones, los manicomios, las instituciones tipo los cotolengos, los centros de día, bueno, todas estas instituciones que aparecen también como lugares donde van exclusivamente personas con discapacidad, porque bueno, estas instituciones son solo exclusivamente para personas con discapacidad, no se mezclan con nadie más, donde reciben un trato especializado por ser personas con discapacidad. Y acá también una compañera lo decía al principio, muchas veces mezclando distintas discapacidades, ¿no? Bueno, donde era más o menos todo lo mismo. Esto también es algo que se acarrea del modelo de marginación, donde también lo decían ustedes, bueno, considerar la persona con discapacidad era todo igual, no importa si era ciega, si era sorda, si era muda, si le faltaba una pierna, si tenía una demencia o si tenía un trastorno psiquiátrico. Bueno, era igual, considerado por absolutamente
Igual si tenía cualquier tipo de discapacidad, iban todos a la misma institución, todos por fuera de la sociedad en lugares especializados. También aparece acá la idea del trabajo Claro, y de protegido. hecho en un momento, Sí. Dale. perdón, profe, que también en un momento se hablaba de las personas de los niños que tenían malas conductas o determinadas. Ay, ¿se cortó? ¿O me corté yo? No, por ahí se le cortó el internet. Ah, Ella debe decir esto de cuando el niño tenía mala conducta, o los nenes también que eran nenes de la calle, entonces estaban todos en la misma situación, los ponía. Sí, se le cortó ahí, me mandó un mensaje. bueno. Claro, sí, bueno, también, ¿no? Había, no sé si alguna vez vieron alguna imagen de lo que eran las instituciones, los hospitales donde se derivaba a los niños con discapacidad, ¿no? La verdad que lugares del horror, donde se los tenía atados, donde se los tenía como animales. La verdad que si nos ponemos a pensar desde ese lugar, estas instituciones han sido lugares de tortura, de segregación, y que estaban absolutamente justificadas, ¿no? Digamos, prácticas casi de exterminio, como en cualquier otra, no sé, de encerrarlos todos juntos en instituciones, sin atención, sin cuidado, tirándoles comida para que coman del piso. O sea, hay imágenes, hay muchos videos que son tremendos, ¿no? Y pasaban hace 40, 50 años, no mucho, y más acá en el tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, pensar esta idea también, bueno, de lo que sobra, ¿no? De lo que no tiene nada para aportar y de lo que había que exterminar de la sociedad, total. Bueno, no se las tiraba por la montaña como en Esparta, pero se las encerraba en una institución y se las tenía ahí como perros hasta que se morían, ¿no? Muertos de enfermedades y de lo que sea. Entonces, bueno, este trato hacia la discapacidad es la historia, ¿no? De la discapacidad, hacia la historia, ¿no? Y no está tan lejos en el tiempo y no está tan desarraigado de muchas prácticas, ¿no? Obviamente no hablamos ahora de cosas extremas, pero bueno, recién ahora se están volviendo con la idea de desarmar los manicomios, las instituciones psiquiátricas, ¿no? Está lleno de instituciones donde están personas con padecimientos mentales viviendo todas juntas, ¿no? Encerradas. Bueno, es complejo. Después la idea del trabajo protegido, digamos, como una práctica que intenta de alguna manera dar respuesta a la falta de trabajo, ¿no? Se las incluye, pero con una determinada protección y muchas veces no cobrando lo mismo que una persona que no tenga discapacidad por ese trabajo, ¿no? La idea de los talleres protegidos, que todavía siguen en funcionamiento, están por todos lados, están subsidiados por el Estado, tienen una ley. Empiezan un poco con esta idea, bueno, de las personas las juntamos todas acá, que hagan bolsitas, que hagan manualidades, entonces ahí no importa si la persona puede ser un genio matemático o si no tiene, no importa, por tener una discapacidad cual sea, está todo, su destino es hacer bolsitas de residuos, hacer pisetas, hacer lo que sea, que haga ese taller protegido y trabajar ahí, ¿no? No es una inclusión laboral real. Y bueno, y algunos recursos de asistencia social, como fueron las pensiones por discapacidad, digamos, bueno, algunas cuestiones que empiezan a surgir también en el modelo médico que piensan, bueno, cómo contener socialmente, cómo el Estado da respuesta a estas situaciones de discapacidad. También aparecen en este momento. Bueno, ahí estamos. Bueno, para redondear, se considera la discapacidad exclusivamente como un problema de la persona, directamente ocasionado por una enfermedad, trauma o condición de la salud que requiere de cuidados médicos prestados por profesionales em, en forma de tratamiento individual. En consecuencia, el tratamiento de la discapacidad se encuentra encaminado a conseguir la cura o una mejora o la adaptación de la persona o un cambio en su conducta, ¿no? Bueno, esto es básicamente la estructura, ¿no? Del modelo rehabilitador y del modelo médico.
Y este es el cuadro que tienen que completar del texto de, después se los pongo en la actividad del Classroom, no se preocupen ahora, del texto de Agustina Palacios, que relata un poco estos modelos. Van a completar este cuadro. Es un cuadro, o sea que la idea es que sea algo sintético, que pongan solo la principal idea. No tienen que ser expertas en estos modelos, simplemente poder como registrarlos con los conceptos principales de cada uno de los modelos y básicamente, bueno, registrar esto, ¿no? ¿Cuál es la noción de persona con discapacidad? ¿Cuáles son los medios de subsistencia? ¿Cuál es la respuesta social? ¿No? Esto, bueno, se los excluye, se los extermina, se los margina, bueno. Esto como para que ustedes registren las ideas principales de cada uno de estos modelos, que es como la base para poder después poder empezar a hablar del modelo social de la discapacidad. ¿Sí? Ahora después se lo subo. ¿Esto lo subís a Paula? Se lo subo como trabajo práctico, le subo las primeras actividades, las primeras preguntas de la clase 1 y le subo el cuadro para que lo completen. Bien, ¿alguna pregunta, chicas? No, profe. Ah, perfecto. Bueno. Te hago otra pregunta que tiene que ver igual con las dos materias tuyas. Dale. Hacías mención al principio que estas dos materias tuyas eran promocionales. Por ser virtual, ¿siguen siendo promocionales? No, eso es algo que nos cambiaron desde que no nos permiten. Está bien. Desde que estamos ya el año pasado, las virtual, al ser modalidad virtual, no nos permiten que sean promocionables. Bien. Final. Pero bueno, eso digamos, la idea sería que ustedes puedan completar los trabajos y el final obviamente digamos, si cursaron, digamos, si fuimos manteniendo una cursada sostenida y fueron completando los trabajos, el final va a tener obviamente esa consideración para las que vamos a tener que hacer una instancia de final oral, pero bueno, va a tener la consideración del recorrido que cada una hizo durante el año, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta, participen, comuníquense, estemos en contacto, no se pierdan, no se cuelguen, si a alguna le pasa algo me avisa, profe, estoy con este tema, aguánteme, bueno, digamos, conmigo no van a tener problema en ese sentido. Yo creo que ustedes son adultas, son grandes, muchas deben tener, yo tengo 42, muchas deben tener más o menos mi edad, con lo cual yo creo que ustedes son responsables de su proceso de aprendizaje, de su proceso en este profesorado, están en un tercer año, yo no voy a a exigirles cuestiones que creo que ustedes se pueden responsabilizar por ustedes solas en relación a la cursada, en relación a la responsabilidad con los textos, con lo que vamos planteando. Así que, bueno, mi forma es esa, digamos, de encarar la cursada. No las mato ni a escritos, digamos, bueno, son más bien trabajos, son cuestiones para reflexionar. Y bueno, y vamos a ir como teniendo un diálogo durante todo el año para llegar al final, que no lo cuelguen, que lo vengan a dar y que lo podamos ir charlando y tener en cuenta el recorrido que hicieron, digamos. No va a ser como un final desde cero. Así que bueno, quédense tranquilas por eso. Buenísimo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna quiere decir algo? Si no, bueno, quedamos acá. Les subo todo. No, estamos. Bueno, nos volveremos a ver supongo que en 2 o 3 semanas. Les voy avisando. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, chicas, buenas noches. Un gusto. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao.